Bueno, Ah, mira, sí lo tengo. apenas. Muy bien. Sí. Sí, estamos comenzando. Bienvenidos, buenas noches a todos. Mi nombre es Oscar Figueroa. Estamos en un tiempo en coordinación con la Iglesia de Cristo en Monterrey y con la Iglesia de Tlaxcala. es, eh, Estamos juntos con este taller que se llama Herramientas para el Estudio Bíblico. Hoy vamos a ver lo que es la introducción y también vamos a ver los comienzos de la observación. ¿Qué queremos de este taller? Queremos primeramente que Dios sea honrado, glorificado y crecer en el conocimiento de ese Dios único y verdadero que es extraordinario y que ha querido revelarse a través de la palabra de Dios. Esta clase queda grabada en la plataforma de Canvas. Muchos de acá ya han recibido una invitación para que se inscriban a la plataforma de Canvas. Les recomiendo mucho. Les he mandado un tutorial también para que les muestra cómo eh, darse de alta en la plataforma. Ahí tendrán los recursos a su alcance, la clase grabada, algunos PDFs, un foro de discusión y bueno, les recomiendo mucho. Entonces, estamos muy agradecidos también por la generosa actitud que nace de Monterrey para este taller y llevarlo de la forma que se está llevando. Han participado mucho en una gracia que aquí en Tlaxcala estamos profundamente agradecidos. Les voy a pedir, por favor, que me acompañen en una oración. Querido Señor, tú que eres bueno y eres único, agradecemos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos alrededor de tu palabra para aprender de ella. Hermanos, ya sea del norte de la República Mexicana, de Monterrey, Tampico, Mexicali, un poquito más hacia el norte, hermanos de Tlaxcala, hermanos que nos reunimos aquí como una familia unida a los pies del Padre, a los pies del Hijo, para rogarle mucho su dirección. Queremos profundizar en este texto divino. Ayúdanos, dirígenos esta noche. Seas tú, Dios, que quien nos presenta los temas, quien toca nuestros corazones, Señor, que los anhelos que tenemos de profundizar más en tus escrituras, de conocerte más, de crecer y estar capacitados para enseñar a otros, podamos este taller que sirva para ellos, Señor. Al final buscamos tu honor y tu gloria. Gracias por cada hermano que se conecta. Muchas gracias por el interés que tienen de ir a ti, Señor, y también por esa actitud generosa que los líderes de Monterrey y tuvieron para con nosotros, Señor. En verdad, sea para ti el honor, la gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bienvenidos. Ahí le voy a pedir a Pablo y a Caro, ¿verdad? Si pueden ayudarme con micrófonos que de repente se abran. Bueno, queridos hermanos, vamos a ver primero la introducción del taller Herramientas para el Estudio Bíblico. Y vamos a ver la introducción y también un poco de lo que es la observación. Y en estos 3 meses vamos a aprender a observar, interpretar y aplicar las escrituras de una manera que van a abrir, te va a abrir mucho la mente, el corazón, y yo sé que le vas a sacar mucho jugo a este taller. Primero, dice aquí, a ver, vamos a ver, ok. Pregunto, hermanos, ¿por qué algunos creyentes no son constantes en el estudio bíblico? Puedes ponerlo en el chat, por favor. ¿Por qué crees que, incluso si te ha pasado a ti, por qué crees que en algunas ocasiones en tu vida no has sido constante en tu estudio bíblico? ¿Qué es lo que ha irrumpido? Que tengas un estudio bíblico profundo, constante, lo puedes escribir en el chat. Fíjense que cuando el doctor Hendricks fue un maestro del Seminario Teológico de Dallas, que alguna vez le escribieron en el margen de su Biblia esta frase: este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Creo que es una frase muy certera. Si algo nos lleva
a purificar nuestras vidas, si algo nos lleva a tener limpias vidas santas con el anhelo de caminar en santidad, es las Escrituras. Pero también, y bien le escriben en el margen de su Biblia, también el pecado nos mantiene lejos de este libro. Eh, Me gustaría si tal vez Pablo nos pudiera leer algunas respuestas del chat para yo no, un par de respuestas del chat para que yo no me salga así de la presentación. Se los agradecería mucho, ¿verdad? Sí, Oscar, están Gracias. escribiendo por lo regular, en lo general, por orgullo, pereza y desánimo, desinterés, falta de gratitud, falta de disciplina, por falta de orden y prioridad en mis tiempos, incredulidad a Dios, por orgullo y pereza, y Wow. Muy estar bien. lleno de actividades diarias. Ujú. Wow, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Pues gracias, hermanos, que participan. Fíjense, se repite la pereza, el orgullo, ese pecado que nos aparta de un estudio bíblico constante. A veces nos resulta difícil incluso entender la Biblia. Y cuando no la entendemos, a veces nos desanimamos. ¿Te has encontrado con pasajes que no entiendes y después te desanimas un poquito? Se sienten también tentados a pasar por alto la lectura de la Biblia porque no sacan nada de ella. No sé si a ti te ha pasado también alguna vez que estudias la Biblia, la cierras y como si nada hubiera ocurrido. Y si te preguntaran en el día, ¿qué estudiaste hoy? ¿Qué leíste hoy de la Biblia? Te quedas en blanco. Pues no sé, no me acuerdo. Creo que estoy leyendo Juan o algo de algo. No sé si te ha pasado de repente que se borra lo que estás leyendo. Eso también nos viene desanimando. Llegan pasajes como el Sermón del Monte o Lázaro y el hombre rico, la parábola del sembrador. Y para muchos, pues ya se les hace pasajes tan familiares que los saltan, no los toman en cuenta. No sé si a ti también te ha pasado algo así. Dejamos de admirar esos pasajes porque según ya estamos muy familiarizados con ellos. Espérame un segundo. Sí, muy bien, aquí algo. Bueno, también para otros el estudio bíblico se convierte en algo monótono, en una carga pesada. ¿Has sentido monótono tu estudio de las escrituras? Si ha sido así, puedes ponerlo en el chat. No creo que nos sorprendamos. Muchos hemos luchado para que el estudio de la Biblia no sea algo monótono, pero sí es algo que nos llega a suceder. Otros bien han escrito acá, de plano es la pereza o el orgullo, la arrogancia, o no le ponemos prioridad a la palabra de Dios. Yo espero que en esta introducción nos ayude mucho precisamente partir de ahí, partir un poquito de pensar en la palabra de Dios, porque déjenme decirles algo, sí es posible disfrutar del estudio bíblico, sí es posible que el estudio bíblico, en ese gozo que detrás de ese estudio bíblico, puedas vencer lo que es la pereza, el orgullo, el no poner prioridad a las escrituras. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Acaso nos debemos gozar en el estudiar la Biblia? Verdaderamente sí podemos gozar o debemos gozarnos en el estudio bíblico. Bueno, pues ¿por qué no leemos Salmo 119, 111? Dice la Biblia, por herencia eterna he tomado tus testimonios, porque son el gozo de mi corazón. Sí, sí se puede tener un gozo profundo al estudiar la Biblia. Y tal vez no has encontrado ese gozo profundo en el estudio de la Biblia. Por eso queremos partir de aquí, hermanos. Antes de darles herramientas para estudiar la Biblia, quiero que tengamos mucha esperanza de que sí, encuentras un gran gozo en los escritos sagrados. Dice esta misma versículo en la NTV, Nueva Traducción Viviente, tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. La palabra de Dios, un tesoro, un deleite. Dice, por herencia eterna he tomado tus testimonios. Aquí el autor escogió los testimonios de Dios como su patrimonio, como su herencia. Es decir, que este
texto sagrado es el patrimonio del salmista, el objeto de sumo valor para su vida. Quiso apropiarse de la palabra de Dios y ¿sabes qué? Al apropiarse de este libro, lo disfrutas de gran manera. Y esa es la primera invitación, apropiarte de las escrituras. ¿Has decidido apropiarte de las escrituras? Tal vez eso es uno de los principales puntos que hace falta. Dice tus testimonios, y se refiere aquí a la relación que el hombre tiene con Dios a través de su palabra, porque ahí, en su palabra, encontramos la naturaleza de Dios, encontramos y aprendemos de su carácter, nos revela el plan redentor del Padre. Al abrir estos testimonios, que es una maravilla, encontramos el plan redentor. Es una historia de amor de un padre que ama a su pueblo y que quiere redimirlo. Es una extraordinaria historia de redención la Biblia. ¿Cómo no darle ese valor? ¿Cómo no apreciar a esta historia de amor redentor eterno por nosotros? Y aprendemos entonces el carácter de un Dios que es bueno, justo, amoroso, paciente, tolerante, que conoce, que oye, que ve, que intercede, que es un Dios de verdad, que enseña esa verdad, el Dios que ha dado a su Hijo y que podemos conocer a su Hijo y tener una relación con su Hijo, un Dios que perdona los pecados. Entonces, entender esto, hermanos, hará que las escrituras sean tu tesoro, sea tu herencia y haya un gozo en tu corazón, porque mira, conoces al Creador. Pero cuando no experimentamos eso, cuando ponemos nuestra mirada en nosotros mismos y no en el autor, pues sí, se nos hace monótono y nos gana el orgullo, la pereza, todo lo que ustedes han escrito. Sin embargo, cuando entiendes que la palabra de Dios es son los preceptos de Dios que están a tu alcance y que pueden ser tu herencia, tu mayor posesión, mira, tienes esa opción y experimentar el gozo que viene de ir a la palabra de Dios. Es un gozo del corazón que se apropia de las promesas que leen las escrituras. Es cuando tú haces tuyas las riquezas espirituales que te ofrece la Biblia a través de estos textos inspirados por Dios. Es que Dios nos ha bendecido de gran manera con su palabra. Y todo esto, hermanos, te lo va revelando las escrituras, todas las riquezas, todo el plan que tiene para ti Dios, todo el amor que nos tiene, lo vamos descubriendo a través de su palabra. Por eso la palabra es capaz de tocar lo más profundo del corazón y vencer cualquier apatía que tengas con ella. Las herramientas nos ayudan a encontrar, hermanos, con todas estas bendiciones y maravillas y tesoros en las escrituras. Entonces, dice, porque son el gozo de mi corazón. La palabra de Dios sí infunde gozo en el corazón. Por eso diría el salmista también, en el Salmo 19:8, tu ley o tus preceptos son rectos, alegran el corazón. ¿Cuántos de aquí han tenido una tristeza honda y que no se ha querido quitar? ¿Cuántos de aquí han despertado de repente sí tristones, verdad? Y una tristeza que de repente se vuelve monótona en nuestras vidas. La tristeza va de la mano con un no apreciar las escrituras, con un no ir constante a las escrituras, porque todo lo contrario, el gozo viene de estar palpando este libro revelado por Dios, porque dice el salmista, son el gozo de mi corazón. Eh, y un estudio bíblico es agradable para el alma. Por eso, qué emoción estar aquí todos reunidos, hermanos, porque es agradable para el espíritu y para el alma un estudio bíblico. Y ese gozo que produce el estudiar las escrituras, el ir a ella constantemente, nadie nos lo quita.
Es un gozo que nos motiva a permanecer y seguir permaneciendo en la palabra de Dios. Porque cuando algo nos alegra el corazón, esa experiencia nos hace apropiarnos de ello, ¿no? Por eso cuando tú experimentas un gozo en la Biblia y vas descubriendo que cuando te disciplinas en el estudio bíblico, cuando quieres profundizar en las escrituras, sí nace un gozo y quieres más de la palabra de Dios. Ese es uno de los anhelos principales de este taller, hermanos. Que tú encuentres un gozo en la palabra de Dios y no te quieras despegar de ella, sino te apropies de ella y puedas decir, mi herencia eterna ha sido y será tu palabra, Dios, porque encuentra mi corazón gozo en ella. Con gusto, hermanos, vamos a elegir y atesorar la palabra. Y eso es lo que anhelo mucho, que hagas de tu estudio bíblico, el estudio de las Sagradas Escrituras, tu herencia, y como bien dice aquí en Jeremías 15:16, tus palabras fueron halladas y las comí. Tus palabras fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre es invocado sobre mí, oh Yahvé Elohim Sebaot. Qué increíble, hermanos, esta profecía. Jeremías está aquí hablando y el profeta, que es Jeremías, te gustaba digerir la palabra de Dios. Y no solo esto, la digería y la anunciaba, porque cuando tú disfrutas de la palabra de Dios, quieres que tus seres queridos y otros la disfruten. Entonces, eso es lo que produce la palabra de Dios, un gozo profundo. Jeremías decía, tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Pero también nos recuerda Jesucristo el doble propósito de la palabra de Dios. Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Señores, señoras y señoritas, hermanos, mejor, la palabra de Dios te da un fruto de gozo que va más allá de las circunstancias. Es un gozo que tiene una fuente divina. Es un gozo inexplicable, no porque no tenga un motivo, una razón, o sea, una locura, no. Es un gozo de origen divino y eso lo descubres y lo atesoras en un estudio de las escrituras. Y esto es hermoso porque bien nos promete Jesús. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? ¿Para qué no las has hablado, Jesús? ¿Para el gozo de quién? Para que mi gozo, el gozo de Cristo, esté en nosotros y sea completado. Entonces, Cristo, ¿en qué se gozaba? Pues Cristo se gozaba en obedecer al Padre, es el contexto de estos versículos, pero obedecer al Padre en medio de la oposición. Y eso ya nos abre mucho, ¿verdad? Dentro de la obediencia, a pesar de los problemas y de situaciones complicadas, vamos a encontrar siempre gozo en las palabras de Cristo. Porque estamos en un mundo caído, oscuro, en un sistema, pues, que lo dirige el espíritu de estos tiempos, ¿no? Lo malo, lo perverso, te desanima ver las noticias, ¿no? Te desanima el trato entre familias no creyentes, te desanima el trato en el trabajo. ¿Cómo podemos encontrar un gozo que sea por encima de las circunstancias con la palabra de Cristo? Porque es el gozo de Cristo que obtienes en ese ir a las escrituras. No existe la posibilidad de vivir vidas cristianas y exitosas, queridos hermanos, y llenas de gozo, si no acudimos a la palabra de Dios de forma constante, de forma disciplinada, de forma significativa. Queridos hermanos, muchos de los que nos hemos inscrito, estamos tomando este taller, queremos eso. Queremos vidas que crecen espiritualmente, queremos ese éxito espiritual, esa cercanía con Dios, queremos apasionarnos de su palabra, queremos crecer en el conocimiento de aquel que ha dado a su Hijo por nosotros. Y eso se puede y es lo que anhelamos profundamente. Bueno, pues ya planteamos algunas formas también negativas, ¿verdad? El por qué algunos creyentes no van a las escrituras y lo han puesto ahí en el chat, ¿verdad? Porque algunos creyentes no son constantes,
en su estudio bíblico, algunos son perezosos, algunos no le dan la prioridad a las escrituras, pero vamos a ver ahora aspectos positivos de por qué sí debemos profundizar las escrituras. Pues ya este asunto nos llena de mucha esperanza. Se encuentra gozo en el estudio bíblico. Pero, ¿qué otro aspecto? ¿Por qué debemos estudiar las escrituras? ¿Por qué un taller que debemos aprender herramientas para profundizar en las escrituras? Bueno, por este motivo, hermanos. Dice en Hebreos 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A ver, perdónenme. Esta es una de las afirmaciones más extraordinarias, apasionantes, profundas para los creyentes. Dios ha hablado. Cuando tú vas a la Biblia, hermano, debes entender, este texto existe porque Dios ha querido comunicarse, ha hablado, lo ha hecho desde Génesis. Con su palabra crea vida, con su palabra divide todo el desorden para hacer un cosmos de armonía. Dios ha decidido hablar y eso es grandioso. No estamos condenados a estar en la oscuridad, no estamos condenados a tener un Dios lejano y desconocido. No, este Dios que es amor ha querido hablarnos. Y es una declaración fundamental para nuestra vida espiritual. Es una frase de suma importancia. Dios nos habla, hermanos. Ya con eso es suficiente para motivarnos y abrir el texto bíblico. Hemos recibido palabra redentora, palabra de vida, palabras de verdad, palabras que dan gozo, palabras que generan vida espiritual, palabras de vida eterna, palabras que nos revelan el carácter de Dios y sus planes. Wow, Dios ha hablado, algo tiene que decirnos, debemos escucharlo y aprender a escucharlo. Y esto es a través de las escrituras, porque Dios tiene un plan para nosotros, para la humanidad entera. Y fueron registradas ese consejo, esas palabras de Dios en las escrituras, en esta hermosa colección de libros. Debemos apreciar eso, hermanos. Dios ha hablado. Imagínate, usando lo que han escrito en el chat, bueno, pues yo tengo pereza. ¿Pereza de qué? De que Dios ha hablado. Yo tengo otras cosas más importantes que escuchar la voz de un Dios que ha querido hablar. ¿Se dan cuenta? No me interesa, estoy muy cansado como para escuchar este Dios que es mi creador y que me habla. Bueno, aquí ya cambia el asunto, ¿verdad? Por esto esta declaración, Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras y lo ha hecho a través de Jesucristo. Y esto es hermoso, hermanos, porque sí es cierto, Dios nos ha hablado de muchas maneras. Nos habló por medio de profetas, reyes, legisladores, soldados, gran guerreros, ¿verdad? Utilizó varios estilos literarios, narración, poesía hebrea, leyes también, eh, profecía apocalíptica. No, utilizó muchos estilos literarios y nos ha hablado ahora por medio del Hijo. Mis queridos hermanos, Dios llevó esa progresión de su revelación a través de todos estos santos que utilizó Dios hasta culminar en la máxima revelación que Dios tiene ahora. Y si Dios ha hablado y existe una máxima revelación de Él, ¿quién es? Hay que ir, es Cristo, porque ahora nos habla por medio de Cristo. Por eso es un motivo por el cual debemos estudiar la palabra de Dios, porque es su palabra, es un Dios que ha hablado y ahora nos revela todo a través de Cristo. Después de Cristo ya no hay revelación, no hay revelación.
Es Cristo la máxima y suprema revelación de Dios. En Cristo vemos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que nos señalaban aquel rey que vendría a reinar con justicia, aquel redentor, aquel que nos daría vida eterna. ¿Cómo no ir a un texto que nos revela a Cristo, la máxima revelación de Dios? Esto, esto nos debe mover mucho, hermanos, porque nos ha hablado por medio del Hijo. Muchas veces Cristo citó textos de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, para apoyar sus enseñanzas. Cristo aceptó y proclamó la autoridad del Antiguo Testamento. Si la máxima revelación es Cristo, y esto nos lo muestra en las Escrituras, y Cristo utilizó el Antiguo Testamento, ya, ya encontré a qué le voy a dedicar mi vida, mi atención, mi mente, mi corazón, a conocer a ese Dios a través de su palabra, ¿verdad? Pero no solo eso, no solo porque Dios ha hablado, debemos estar estudiando las escrituras. También es que nos trae beneficios. Alguien acá dijo, es que quiero esos beneficios del estudio de la Biblia. Si es cierto, hay beneficios, dice en ¿qué es aquí? Dios habla, ok, sí. Segunda de Timoteo 3, 15, 17, ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que es por la fe que hay en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, y miren, para enseñar, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo que las escrituras tienen poder. Tienen tal poder que incluso llevan a la salvación. Dice el versículo 15, ¿verdad? Poder de darnos sabiduría para la salvación. ¿Qué es que la fe de dónde viene, hermanos? Dice en Romanos 10, 17. La fe viene de oír la palabra de Dios. Y si requerimos fe en el mensaje, que es un mensaje salvífico, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios da esa sabiduría salvífica que nos lleva a reconocer y confiar plenamente en Cristo, a poner toda nuestra fe en Él. Ahora, yo les digo, si las escrituras tienen el poder de dar salvación, ¿qué hay más importante que la salvación? ¿Qué hay más importante que la salvación de nuestros hijos? ¿Qué hay más importante que la salvación de las personas? ¿Hay algo más importante que eso? Y si tú crees que no, entonces debes valorar las escrituras, porque dan sabiduría salvífica, te presentan a Cristo. Desde Génesis te están presentando a Cristo y se va desarrollando más y más esa presentación a Cristo hasta que ya nos presentan su ministerio en los evangelios y ya nos presentan cómo ese mensaje de Cristo va llegando a otros lugares en el libro de los Hechos y nos explican esa obra de Cristo en las epístolas y vemos la consumación de Cristo en Apocalipsis. Este texto lleva a las personas a Cristo y Cristo tiene el poder de salvar. Imagínate cómo no estudiar las escrituras, hermanos, ya que es grandiosa la salvación y las escrituras nos llevan a Cristo quien nos salva. Las escrituras, todo nos apuntan a Cristo. El Espíritu Santo utilizó las escrituras para convertir. Por eso la conversión es un proceso divino. Dios utiliza las escrituras y su espíritu para convencer a las personas, para que se den cuenta de su pecado, para que se vuelvan a Cristo con fe y lo reconozcan como Señor y Salvador. Eso es lo que hace las escrituras, hermanos. ¿Cómo no estudiar este texto que tiene tanto poder, que te salvó a ti, que te convenció a ti? Si la palabra de Dios da sabiduría para la salvación por la fe en Cristo, ¿no crees en lo hondo, en lo profundo, no crees que necesitamos más ir a ella? La Biblia, hermanos, es poderosa porque es inspirada.
Lo vemos ahí, ¿no? En el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Ya, si no solo da salvación, su inspiración es divina. El texto que a veces te da pereza, que nos da a veces pereza leerlo, que a veces nos llenamos de actividad por no darle prioridad y la dejamos a un lado, es un texto de inspiración divina. No es cualquier cosa. Lo que apreciamos o lo que rechazamos no es cualquier cosa. Es un texto de inspiración divina. Esta palabra inspiración, que es exhalar, que es respirar, este texto es respirado por Dios, es exhalado por Dios. La Biblia es dada por aliento de Dios, ese aliento que es capaz del polvo, del lodo, soplar aliento de vida y hacer del lodo un hombre con vida y con relación con él, con vida espiritual y vida física. Ese es el poder del aliento de Dios. Y ese poder, ese aliento de vida lo transmite en su palabra, porque su palabra es exhalada, es aliento de Dios. Qué hermosas son las escrituras. ¿Cómo no estudiarlas? ¿Cómo no agarrar un tiempo después de la clase y abrir la Biblia si no la abriste hoy? O si no has sido las escrituras como debe ser, es tiempo, hermanos, de ir a la inspiración divina de este texto inspirado por Dios. La Biblia se originó en Dios, ahí tiene su origen, por eso tiene tanto poder transformador. Cuando estudias el Nuevo Testamento de forma correcta, tu alma está palpando el aliento de Dios. ¿Cómo no vas a disfrutar el estudio bíblico cuando nos exponemos a ese aliento de vida que es de Dios? ¿Cómo no vamos a anhelar y a gozarnos? ¿Cómo crees que nos va a vencer otras cosas cuando la fuente de gozo la encontramos en Cristo, que lo encontramos en las Escrituras? Ese aliento de vida. Cuando encontramos un texto que es infalible, inerrante, que es un texto con completa autoridad, está siendo, y cuando tú estás yendo a ese texto con autoridad está influenciando tu pensamiento, tu corazón, toda tu vida. Qué triste es cuando vemos en el mundo que llegan los maridos dominados por alcohol a su hogar. Es tan obvio y tan triste. Su pensamiento confuso dominado por el alcohol. Su lengua se les lengua la traba, ¿no? Porque están todos ahí alcoholizados y no pueden hablar. Se tambalean y toman pésimas decisiones. Bueno, un hombre influenciado por las escrituras llega a su hogar con una mente bíblica, con palabras redentoras de amor de lo que la Biblia ha hecho en su vida, con un caminar muy obvio, justo, recto, íntegro. Ese es el poder que tienen las escrituras porque son inspiradas por Dios, porque cuando estás palpando esa inspiración de Dios, sí te llega este, a seducir y a influenciar. Es maravillosa la palabra de Dios y tiene toda autoridad. Cada vez que habla la Biblia, ¿quién ha hablado? Dios ha hablado, dice Hebreos 1. Entonces, cada vez que hablo la Biblia, yo dejo hablar a Dios. Y a esa doctrina se le llama la doctrina de la autoridad de la Biblia. Es decir, que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. De tal manera que no creer en la Biblia o desobedecer a la Biblia es no creer o desobedecer a Dios. Pero amar a la Biblia, gozarnos en las Escrituras, ir constantemente a las Escrituras es ir constantemente a amar y estar a los pies de Dios. Es la autoridad que tienen las Escrituras. También tiene la Biblia, no sé si he puesto, no, bueno, tiene el poder que dice ahí de enseñar. Yo creo que les he puesto aquí, así miren, para salvar, poderosa, es inspirada, lo que estamos viendo acá. También es poderosa porque te da enseñanza, las escrituras te dan enseñanza, es decir, te dan doctrina, nos enseña. ¿Y qué nos enseña las escrituras? Nada más y nada menos que la verdad. Así, tú tienes un texto que te enseña, ¿qué cosa? La verdad.
en un mundo posmoderno que no saben ni qué es la verdad y ni les interesa conocer la verdad. En esta generación perversa que niegan y que no les importa la verdad, tú tienes acceso a las enseñanzas que son verdades absolutas en un mundo pues bastante, bueno, un mundo caído, ¿qué te puedo decir? Postmoderno, donde a las mentiras se les dicen verdades. Cuánta luz, hermanos, lo que te enseñan las escrituras. Nos enseña verdades, ¿no? No cualquier verdades, o algunas verdades, no. La verdad absoluta del Creador. No es cualquier cosa. Esto nos debe motivar mucho para ir a las escrituras, porque nos da a conocer los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios, nos enseña qué propósito tiene para el ser humano, nos enseña a tener convicciones firmes. Yo sé que muchos de acá, en algunas áreas, necesitamos convicciones firmes para enfrentar algunos asuntos, pero te enseña la Biblia eso. Eso es lo que te enseña la Biblia. A través de las escrituras puedes construir tu vida, nos ayuda a corregir también ideas incorrectas. No solo eso, te corrige, te redarguye, como dice otras versiones, hacernos ver lo que está mal, dice la Nueva Traducción Viviente. La Biblia sí reprende la mala conducta, sí nos reprende no solo la mala conducta, aquí nuestros pensamientos errados, engaños que a veces se van en nuestras mentes y nos hacen creer cosas torcidas, falsas, referente a Dios, a la Biblia, a la verdad, a la vida. Y ahí están esas malas ideas. Y pensamos que no pasa nada. Nos desviamos, nos perdemos. Son terribles, llevan a deslizarse y a la deriva, a la muerte. ¿Cómo podemos evitar eso? Se preocupen, la Biblia te corrige. Este texto inspirado por Dios tiene la capacidad de reprenderte. Las escrituras exponen todo el pecado a la luz. Es dentro de una luz que va a iluminar hasta el rincón más profundo. Qué maravillas son las escrituras. Por eso nos ayudan a corregir hasta lo más profundo que tenemos ahí en el corazón. Dice, y bien dice Santiago, capítulo 1, versículo 23 al 24, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque el que se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Es decir, las escrituras se convierte, hermanos, para el alma como un espejo. Ese espejo que refleja tal quien tú eres. No el espejo ese de lejos que te dice qué guapo eres, qué bien estás, tú no necesitas mucho, no, no. Qué hermoso, qué hermosa eres, no. Ese espejo que te acerca a una realidad y que te dice, aquí en la arrogancia no encuentras nada hermoso. Ah, caray, ¿cómo? Sí, eso es lo que refleja. No es aquel espejito, espejito, dime qué guapo soy, no sé cómo era. No, es el espejo, la Biblia que sí refleja lo que hay en el corazón. Esto es extraordinario. La Biblia es ese espejo y va a reflejar nuestra condición real. Hermanos, ¿con qué facilidad nos engañamos? ¿Con qué facilidad nos sentimos espiritual y que todo está bien en nuestras vidas? Pero la Biblia refleja realmente lo que somos para corregirnos, para redarguir, ¿verdad? Corregir realmente, bueno, corregir aquí viene y dar instrucción, es decir, sí, te va a reflejar lo que está mal, pero no te deja ahí. Las escrituras va a restaurar a la condición inicial lo que no está bien. Qué hermoso es las escrituras que nos van a enderezar, no solo nos van a decir, oye, tú estás mal, ay, pobrecito, no, tú estás mal, por aquí es el camino. No sé si alguna vez has tenido en tu vida dudas y situaciones y decir, Dios, no sé qué hacer. O más bien no dices, Dios, no sé qué hacer, sino, no sé qué hacer. ¿No? Pero hay que ir a las escrituras y hay que orar
Y mira que las escrituras tienen también ese poder de dar esa instrucción, de restaurar, hermanos, de enderezar. Las escrituras ayudan al caído, lo levantan. Quien tropieza es puesto de pie de nuevo con las escrituras. ¿Quién de aquí no ha tropezado? ¿Quién de aquí no ha caído o tal vez está ahorita en una situación espiritual que se ha caído la esperanza, la fe, la convicción? Mira, las escrituras te dan instrucción, te levantan, nos instruyen en justicia, nos enseñan a hacer todo lo que es correcto, dice la NTV, nos adiestran, nos llevan a entender que debemos confesar, que debemos orar, nos llevan a entender que debemos confiar en el Padre, que debemos tener comunión, nos enseñan a arrepentirnos, nos enseñan a meditar en las Escrituras. Es decir, este texto, hermanos, nos va a dar una instrucción para que estemos plenamente capacitados. Lo que decía la hermana al comienzo, ¿no? Bueno, pues yo quiero pues, como que capacitarme para enseñar a otros. Ah, bueno, para eso está la escritura. Es un texto divino. Ese es el fruto de los que estudian, de los que van a las escrituras, de los que lo toman en serio. La Biblia, entonces, hermanos, ayuda a que Cristo se forme en el creyente. Y es poderosa porque es inspirada y es poderosa para santificarnos, para caminar creciendo en Cristo. Vamos a escuchar si alguien tiene un comentario para seguir ya en a la última parte de la presentación. No sé si alguien hasta aquí tiene algún comentario, alguna, algo que quieran pues expresar. Sí, alguien prendió su micrófono. Yo por mi parte no, Oscar. Muchas gracias. Ah, ok, muy bien. Gracias. Pues entonces, si no hay alguien más que quiera ahí compartir, continuamos, ¿les parece? Sí. Sí, está bien. Gracias. Ahí está. Bueno, vamos, hay una tarea, hermanos, porque pues se te ocurrió inscribirte a un taller, ¿verdad? Y entonces hay tarea. Y la tarea es esta. Lo que tú tienes que hacer es leer el primer capítulo de la epístola de Juan. Ahora puedes tomarle una foto a la pantalla. Los que están en Canvas, pues ya tienen ahí un foro de discusión donde se plantean estas preguntas. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar el primer capítulo de Juan, la primera epístola de Juan, y vas a responder a las preguntas. ¿Cuál es el tema general de primera de Juan? Del primer capítulo de la primera epístola de Juan. ¿Habrá un tema principal? Habrán dos temas que tal vez uno se va que dependa del otro. ¿Cuál es el tema? ¿Tú sabes cuál es el tema del primer capítulo de Primera de Juan? Bueno, puedes esta semana saberlo. ¿Cuál es la lección principal que enseña el pasaje? Porque tal vez ya he leído Primera de Juan capítulo 1. ¿Cuál fue la enseñanza de ese pasaje? Ah, bueno, lo que voy a hacer es leerlo varias veces, y voy a anotar cuál es el tema general y voy a anotar cuál es la lección principal de ese pasaje. Yo sé que muchos de acá están en un plan de lectura de un año. Eso está muy bien. Esta tarea no es para que dejes de hacer eso, sino para que te tomes un tiempo a la hora de la comida o en la mañana o digas, pues no se me antojó un café, pero pues me lo voy a tomar con mi Biblia abierta, con mi libro de notas y voy a responder estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es para mí el versículo más importante del primer capítulo de la primera de Juan? ¿Qué tal? ¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Podríamos aprender algo del carácter de Dios en el primer versículo, en el primer capítulo de Juan?
Algunos que han estudiado Juan ya están pensando, sí, de Dios, de Cristo, sí podemos aprender, ¿no? ¿Qué nos enseña este pasaje de Dios? ¿Encuentro en el pasaje algún ejemplo que debo seguir? ¿Señala ese pasaje algún pecado que yo debo confesar? ¿Encuentro en Primera de Juan capítulo 1 algún error que debo evitar? ¿Presenta el pasaje algún deber que necesito cumplir? Primera de Juan capítulo 1 contiene algunas promesas que debo reclamar. ¿Consigna el pasaje alguna oración que debo hacer mía? Entonces, es lo que van a hacer en esta semana, estudiar o leer varias veces la primer capítulo de la primera epístola de Juan y responder a estas preguntas. Anota tus respuestas, llévalas a la meditación y entonces comparte en el foro con otros hermanos lo que estás descubriendo. Si no estás en Canvas o te cuesta trabajo, comparte en tu tiempo de discipulado con otros hermanos lo que estás aprendiendo de Juan. En lugar de ir y decir, oye, la vida está muy difícil y no me saludó hoy el hermano de al lado y ya no sé qué más, bueno, mejor vayamos a nuestros tiempos de convivio o de comunión hablando. ¿Sabes qué descubrí de Dios en Primera de Juan capítulo 1? Algo que jamás me había pensado, que me había detenido a pensar, ¿no? ¿Sabes de qué me arrepentí que ni lo había visto? Pues mira, en Primera de Juan capítulo 1 aprendí esto que, ¿me explico? Hagamos, hermanos, de este taller que es herramientas para el estudio bíblico, hagamos del estudio bíblico el tema de conversación en nuestras vidas. Entonces, ahí está la tarea. Eh, Les recomiendo, sáquenle jugo. No, no tienes idea, hermanos, de lo que podemos, de lo que la Biblia puede hacer cuando nos determinamos a hacer notas y hacerle preguntas al texto. Y comparte tus descubrimientos a otros. Esa es tu tarea. Al final, si tienen dudas, lo vamos a platicar, ¿no? Y precisamente de eso se trata, hermanos, mucho el estudio bíblico. La base del estudio bíblico realmente es hacer preguntas, ¿no? Hacer preguntas. Para experimentar un estudio profundo de las escrituras, debemos comprender tres habilidades, debemos desarrollar estas tres habilidades: la observación, la interpretación y la aplicación. Y estos 3 meses estaremos pues llevando a cabo estas disciplinas de observar, ¿no? Después aprenderemos a interpretar y después a aplicar. Pero aquí la observación, hermanos, es uno de las características o de las habilidades que nos saltamos. Normalmente abrimos la Biblia y creemos que ya sabemos qué dice, pero dejamos de observar el texto. Entonces, vamos a entender que la observación incluye un estudio profundo de las escrituras. Y la observación va a responder a la pregunta simple: ¿qué dice lo que estoy leyendo? Y tú puedes decir, ay, esto es muy obvio, ¿qué dice lo que estoy leyendo? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha tocado que un hermano lee las escrituras y después habla de lo que entendió y dices, bueno, es que esto de dónde lo sacó? Es que eso no lo dice las escrituras, porque no estamos acostumbrados a observar el texto y caemos muchas veces en ese error. Por eso la observación responde a la primera pregunta, la más sencilla y es la más profunda, a veces hasta la más difícil de aplicar. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Por qué la más difícil? Porque venimos con muchos prejuicios y con muchas cosas que ya hemos visto de ese pasaje bíblico y eso nos vela de esas verdades que el Dios bueno y poderoso ha revelado. Entonces, observar incluye el acto de ver, ver y ver, leer, 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 observar, ver los detalles. No hay detalles pequeños, todo es importante. Voy a observar el texto. Hoy muchos leyeron tal vez Génesis, ¿no? Génesis por ahí 20, 21.
habrá algunas partes que necesitamos detenernos, ¿no? El pacto que Dios hace con Abraham. Hay partes que debemos detenernos y preguntarnos qué dice, por qué lo dice, a quién se lo dice, cuándo se lo dice. Es el arte de observar cuidadosamente. Empecemos, querida comunidad de estudiosos de la Biblia, a preguntarnos qué dice lo que estoy leyendo, ¿no? ¿Qué dice las escrituras? Después viene la interpretación. La interpretación va a enfocarse en responder la pregunta, ya no qué dice, sino qué significó ese texto para la audiencia original. ¿Por qué dijo el autor a esa audiencia lo que dijo? Ya sé lo que dice. Ahora, ¿qué significó para ellos lo que dice las escrituras? Es como que irnos hacia allá, ¿verdad? Hacia donde ocurrieron las cosas. Cruzar ese lago que a veces nos divide para preguntarnos en aquel tiempo qué significó eso. Y cuando ya hemos observado, nos hemos involucrado, hemos visto lo que dice el pasaje y lo hemos interpretado, hemos determinado qué significó ese pasaje, porque bueno, la interpretación eso pretende realmente y nos ayuda a entender lo que el Espíritu Santo quiso decirle a ciertas personas en cierto contexto, ¿no? Entonces ya tengo la interpretación, porque ahorita vamos a ver más de la interpretación, ok, más de la interpretación. Ya hice la observación, ya interpreté, ¿y ahora qué? ¿Me quedo en el allá? No, ahora tienes que preguntarte, ¿qué significa eso para mí? Esas verdades que se dijo allá, que Jesús dijo en el monte, eh, en el Sermón del Monte, aquel pacto que Dios hizo con Abraham, ahora, ¿qué me dice a mí? Ese Dios que se comprometió a acompañar a Abraham y hacer de su nación bendición para otras naciones, ¿qué es lo que me dice? ¿Estoy ajeno a ese pacto? ¿Es un pacto del Antiguo Testamento? ¿Ya no me corresponde entenderlo? Ok, ¿qué significa lo que estoy leyendo para el día de hoy? Lo que ya interpreté, lo que le hice una observación, ¿cómo me afecta el día de mañana que voy a presentarme en el trabajo y que voy a tener una relación laboral y que a veces se complica? ¿Cómo todo eso me va a ayudar? ¿Cómo lo que estoy leyendo me va a ayudar? Bueno, ese es el aplicar las escrituras. Significa responder de corazón a la palabra de Dios, poniéndonos en práctica en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, la observación tiene mucho valor. Observar las escrituras, observar el texto que estamos estudiando, va a ser el tesoro que te vas a llevar para toda tu vida, hermano, porque el observar las escrituras te va a llevar a profundizar en la palabra de Dios. ¿Quieres estudiar la Biblia para extraer verdades que van a transformar tu vida de este texto inspirado por Dios? ¿Y quieres aplicar esas verdades en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, en la comunidad? Pues debes hacerle muchas preguntas al texto. Si no le hacemos preguntas al texto, estamos mostrando primero que no estamos interesados o que no le estamos entendiendo, porque o no tenemos consciente, no estamos conscientes del autor de la Biblia. Por eso es que debemos aprender a hacerle muchas preguntas al texto. Entre más preguntas le hagas a la Biblia, más aprenderás y más serás transformado. Esa es la observación. Ahí empezamos en el primer punto, ¿no? Deberíamos aquí observar, interpretar, aplicar. El más importante de todos es aprender a observar, hacerle preguntas al texto. Y la observación es leer de una manera abierta, cuidadosa. ¿Pero por qué abierta? ¿A qué me refiero con leer la Biblia de una forma abierta? Es hacer a un lado interpretaciones previas o prejuicios previos a lo que estamos abordando. Por ejemplo, la parábola del sembrador.
Ah, sí, ya me la sé, el sembrador va y la semilla que cae y la de los espinos, ya me la sé. Dejamos de observar porque ya sé qué significa esa parábola. Dejamos de hacerle preguntas al texto, dejamos de valorarla. Entonces yo te pregunto, hermano, hermana, ¿no te ha pasado alguna vez eso? Que lees algo que dices, ah, esto ya me lo sé. Pues, pasemos más adelante. O lo lees pensando que ya sabe lo que dice. No, no, no. Observar tiene que ver, tener una mente abierta, es decir, estar dispuestos a ser tocados por esas verdades, a hacerle preguntas y a observar detalladamente, ¿verdad? Eso es la observación, es hacer al lado todos los prejuicios. Entonces, ¿y por qué? Porque cuando llegamos a un texto y crees que ya lo conoces, te quitas esa oportunidad de admirar el texto. Lo pasas por alto y ese es un terrible error muy común. Porque tal vez hasta lo que sabes del texto está mal. ¿Sí? Ni siquiera tal vez dice lo que crees que está diciendo ahí. La observación, por lo tanto, queridos hermanos, requiere de que prestes toda tu atención. Mañana, hoy en la noche, si eres de los que lees también en la noche la Biblia, presta más atención al texto y hazle preguntas al texto. Estudia con un propósito, con el anhelo de aprender, de ser transformado, con el aspecto de querer sorprenderte de lo que Dios ha querido revelarte a través de su palabra. Y pregunta, y escribe y haz anotaciones, hermanos, porque cuando estudias la Biblia y anotas, aprendes mejor cuando anotas. Hazte de tu libretita y escribe. Yo sé que hay mucho trabajo que hacer, que las actividades cotidianas pueden ser abrumadoras, sí, pero Dios ha hablado y es un texto inspirado y tiene poder para salvar y santificarnos. Pongámosle atención y hagamos anotaciones de estas observaciones. Y vamos a concluir haciendo, eh, eh, aprendiendo, bueno, ¿qué debemos preguntarle al texto? Pues debemos preguntarle al texto que estamos leyendo quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Esas preguntas te van a ayudar y te van a introducir a ser un estudioso de las escrituras, hermano. Si pensábamos que íbamos a ver temas doctrinales de lo más profundo, no, es esto, hermanos. ¿Por qué? Porque estas 6 preguntas son importantes y te van a desarrollar como ser un gran observador. ¿Quién? Primero pregúntale al texto quién, a quién se menciona en el texto o en qué trasfondo se menciona a alguien. ¿Quién le está hablando a quién? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los que escuchan? ¿Quién? Pregúntale al texto y vas a ver que descubrirás y entenderás más de tu lectura bíblica. Después pregunta ¿qué? ¿Qué sucedió? La gente, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué idea objetiva o nos presenta las escrituras? ¿No? ¿Qué resultados dieron de lo que está hablando el autor en la audiencia? Es qué. Después preguntarás, ¿dónde? ¿Dónde se lleva a cabo los hechos? ¿Cuál es el escenario? ¿Dónde está el que habla? ¿Dónde está el que escucha? Esto te va a abrir mucho el entendimiento de lo que estás leyendo. Otra pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo sucedieron los hechos? Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Después? ¿Antes? ¿En qué, cuándo? ¿En qué contexto? Estos hechos ocurrieron en el pacto de Abraham, de David, en el nuevo pacto. ¿Cómo? ¿Dónde? Me va a ayudar a entender lo que está diciendo el autor. También el cuándo, perdón, el cuándo. ¿Cuándo se cumplió o cuándo se cumplirá lo que dice el autor? Mira, esas preguntas, ¿cómo nos van a abrir el entendimiento? Otra pregunta es el por qué. ¿Por qué sucede esta situación? ¿Por qué al Espíritu Santo le pareció que debía suceder esta situación? ¿No? ¿Por qué está en la Biblia este relato? Y después la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Qué efecto tuvo? ¿Cómo se llega a esta idea? ¿Por qué? ¿Cómo el autor llegó a esta conclusión?
Y esto es muy hermoso, hermanos. La verdad es que sí nos hace entender, por ejemplo, la doctrina de Pablo, ¿verdad? Cómo llega a sus conclusiones en las epístolas, cómo llega a esas aplicaciones después de entender, bueno, ¿y cómo llegó a esa conclusión? ¿Pero a quién le dicen? ¿Pero en dónde estaba Pablo? Ah, estaba en la cárcel y está hablando de gozo. Ah, ¿y a quién se los dice? Ah, hermanos, pero había situación ahí de peleas unos con otros. Oh, mira, me explico. Todas estas preguntas te ayudan a profundizar en el texto. También se los voy a dejar ahí pueden tomarle una foto, pero se los voy a dejar ahí en Canvas. Cultiva el hábito de preguntar. Hermanos, vamos a concluir con una observación a este texto y vamos a preguntar, a ver, ¿qué estamos viendo en este texto? ¿No? Así que hagámosle algunas preguntas y pueden prender el micrófono. ¿Qué dice el texto? ¿Qué está diciendo aquí el texto? Una petición. Ok, hay una petición. Ya empezamos bien. Hay una petición. Y un ¿Qué, propósito. qué pide? ¿Qué está pidiendo este hombre? Abrir los ojos y contemplar. Entendimiento. Ok, hay una petición y está rogando por entendimiento, ¿no? ¿Qué? Abre los ojos. ¿Para qué? ¿Para qué abrir los Para ojos? Para contemplar las entender las maravillas. maravillas de Ah, la palabra. para contemplar. Necesito que mis ojos sean abiertos para contemplar. ¿Qué debo contemplar o qué debía contemplar lo que pedía contemplar el autor? Las maravillas de su ley. Maravillas. El autor está pidiendo que sus ojos sean abiertos para contemplar maravillas. Está ¿Dónde valorando encontramos esas maravillas? ¿Ya viste dónde? ¿En dónde las encontramos? en la En palabra. su palabra. En la En la palabra. palabra las encontramos. ¿Y quién tiene esa necesidad? El Nosotros. salmista, El nosotros. salmista. El Y salmista. exactamente, pero ¿quién abre los ojos? Dios. 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 ¿A quién Aleph. está hablando? El Espíritu Santo. Aleph. Ok, ¿a quién le está hablando? A Dios, ¿verdad? Ajá. Exacto. ¿De quién es la ley? De Dios. De Dios. Ah, la ley es de Dios. De nuevo, ahí vemos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Dios abre tus ojos y te muestra su palabra, tú comprendes sus maravillas. Por eso, hermanos, en esta petición de abre mis ojos, podemos aprender que debemos orar antes de estudiar la Biblia. Necesitamos, hermanos, que Dios abra nuestros ojos y que nos dé la capacidad de asimilar lo que Dios nos está revelando. Que abra nuestros ojos espirituales y nos haga admirar que en su palabra hay maravillas y que estamos muchas veces dejando a un lado las maravillas de Dios porque no tenemos abiertos los ojos. Necesitamos, hermanos, y la oración. Fíjate, el salmista no ora porque Dios, hubieras hecho más clara tu palabra. No, es que la palabra no tiene el problema lo tienes tú, que tus ojos están nublados. Ah, caray, entonces, pues, abre mis ojos porque quiero contemplarte, lo maravilloso de tu palabra. Entonces la oración es el elemento que muchas veces nos hace falta en el estudio bíblico. Necesitamos, hermanos, al Espíritu Santo en nuestro estudio bíblico, para que nos guarde del error, para que nos ayude a ser diligentes en nuestro trabajo, para que nos guarde de la arrogancia, del orgullo, de la indiferencia, para que no estemos ciegos ante la maravilla de su palabra. Es más, muchos de los que la Biblia es monótona, que a veces se nos vuelve monótona, que a veces tenemos tantas actividades y las hacemos a un lado, necesitamos orar para valorar y que encontremos lo hermoso y lo maravilloso que es la palabra de Dios. Es maravilloso estudiar la Biblia. Si no es así, necesitamos orar entonces, ¿verdad? Para que no estemos ciegos ante las maravillas de Dios. ¿Saben qué? Necesitamos una comprensión
que vaya más allá de nuestras posibilidades. Hagamos nuestra esta oración, queridos hermanos, y, y bueno, me gustaría escuchar qué piensan de lo que hemos visto hasta aquí, de estas preguntas, de esta introducción. Es el comienzo, ¿verdad? Vamos a ver más sobre la observación la próxima semana, pero sí me gustaría escuchar algunos comentarios, si ustedes lo permiten, por favor. Pueden levantar su Oscar, mano. Sí, adelante. Oscar, disculpa. En el Salmo 119, ¿qué versículo era? 18, O el 18. 18. Salmo 19, Oh, 18. Muchas gracias. ok, gracias. Es Carlos Ruiz y después Joel. Oscar, muchas gracias. Buenas noches a todos, hermanos. Muchas gracias por tu exposición, por la manera en que trataste esta primera clase introductoria. La verdad es que me sentía muy apático para entrar al curso, ¿no? Te lo confieso. O sea, creo que una situación que he tenido yo ha sido mucha apatía, ¿no? Por diferentes situaciones, como dices tú, la vida diaria, las preocupaciones. Es muy fácil volverse apático. Yo me he vuelto apático, creo, la verdad, ¿no? Y te confieso, ahorita me sentí como más obligado a hacerlo, pero pues me llevo una grata sorpresa, ¿no? Y agradecido con Dios de la oportunidad de... Estaba pensando para mí mismo, ¿no? He leído la Biblia, alguna vez alguien nos retó, bueno, tengo muchos años en la iglesia, y alguna vez me dije, bueno, no he leído la Biblia completa en toda mi vida cristiana, ¿no? Y decidí hacerlo, la he leído 3 veces, la he leído, la Biblia en diferentes versiones y todo, pero como que me da un orgullo que digo, no, pero no es leerla por leerla, no es, tienes que conocerla y profundizar. Entonces, me gusta mucho ¿cómo se dice? Tu approach, tu acercamiento, lo que estás diciendo ahorita, que no es como que no es algo tan complicado, sino ir a lo básico, ¿no? Al ser un estudioso, pues lo que ofrece, lo que dice el estudio científico, ¿no? O sea, observar, preguntarte, y son cosas que honestamente se me han pasado así como, oye, pues es eso. O sea, cuando estudias un texto, cualquier texto, ¿no? Tienes que hacerte preguntas, o sea, entonces te agradezco mucho por poner esta clase y claro, pues estoy muy animado también de poder comenzar, ¿no? El estudio con mis hermanos queridos de Monterrey, que conozco mucho de ellos y me da gusto verles. Y agradezco mucho, ¿no? Por simplemente por tú ser lo que eres, ¿no? Un estudioso de la Biblia y compartir tu conocimiento con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, Oscar, y gracias. No, Carlos, igualmente, todos hemos pasado por ahí, ¿eh? Todos hemos, en algún momento de nuestras vidas, hemos hecho a un lado las escrituras y el corazón se endurece, ¿no? Se endurece. Pero siempre hay esperanza, siempre es comenzar. Y si tú comienzas con Primera de Juan, bueno, ustedes están llevando un plan de estudio, si no, con Primera de Juan, los primeros versículos ya hazles preguntas y tú vas a decir, wow, ¿qué es esto, no? Y entre más te apliques, más surge en ti un anhelo de las escrituras, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos, ¿no? Nos hacemos a un lado de las escrituras, después es más difícil abrirla, pero pues los animo mucho, ¿no? Los animo mucho a preguntar el texto. Gracias. Después venía quién, ahí se me movió esto, creo que Joel, por ahí alguien más, ¿verdad? Joel. Joel, Sí, gracias, Pablo, excelente. Sí, buenas noches, Oscar, ¿no? Muchas gracias por la, por la clase, por mirar cómo nos explicas. Sí, es, después de, bueno, estar escuchando y viendo, eh, bueno, es importante, sí, ir a la palabra y conocerla y leerla, pero más yo creo que ante todo, lo que nos va a traer el discernimiento, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Realmente es el que revela y es el que, pues nos lleva al pleno conocimiento de la verdad y yo creo que ningún sabio, ninguna otra persona que erudita en este mundo, ¿verdad?
puede llegar a conocer la palabra si no tiene el Espíritu Santo, y es a través del Espíritu por quien nosotros podemos entender lo que Dios quiere revelarnos en su palabra y lo que quiere manifestarnos, ¿verdad? Para hacer su voluntad y para llevarla y aplicarla en nuestras vidas. Por eso sí, bueno, era muy importante lo que mencionabas ahorita de la oración. La oración es clave para poder conectarnos con Dios, y para conectarnos con Dios tenemos que tener el Espíritu. Sin el Espíritu no podemos conectarnos con Dios, y para tener al Espíritu pues tenemos que conocer, o primeramente, ¿verdad? Tener a Cristo en nuestras vidas, o sea, reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesús como el que nos ha acercado y ahora mediante el cual podemos tener una relación con el Padre y de esta manera poder conocer la verdad. Yo siento que la oración es muy valiosa, ¿verdad? Porque me ayuda a conectarme con Dios. Y tal vez haya ido una vez a la Biblia, pero si voy otra vez a ese pasaje, otra vez a esa, y he orado para que Dios me muestre, puedo aprender muchas más cosas, ¿verdad? De lo que me revela ese pasaje, ¿verdad? Aún en otros aspectos que tal vez no los había visualizado, como ahorita comentabas, de ser observadores para poder llegar al entendimiento, ¿verdad? Que Dios nos quiere mostrar, ¿verdad? Y es impresionante porque Dios tiene un conocimiento mucho más, o sea, nosotros no somos así a esa estatura de Dios, ¿verdad? Realmente somos ahora sí que inspirados, o nos revela Dios por medio del Espíritu, pero realmente Dios tiene un amplio conocimiento mucho que no se compara con nada de este mundo, ¿verdad? Y pues para aprender algo de lo que Dios quiere mostrarnos, de lo vasto que es su conocimiento, pues es a través del Espíritu. A veces no lo podemos entender, como dice la palabra, pues los eruditos de este mundo lo consideran locura porque realmente no se los puede revelar el Espíritu, ¿verdad? Y eso yo creo que ante todo, antes de cualquier cosa que queramos conocer de la palabra, pues tenemos que orar. Y antes de leer la Biblia, orar para que Dios nos dé discernimiento en la verdad y que realmente pues puedas ahora sí entrar a nuestras vidas, penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestra mente, para poder encontrar el propósito y así caminar con Dios, ¿verdad? Sin la Biblia no podemos avanzar, ¿verdad? La Biblia es el libro que nos lleva a seguir, y es, yo creo que por la manera como Dios quiere hablarnos, no hay otra manera de caminar con Dios que es a través de su palabra y conocerla, porque si nosotros no vamos a la Biblia ni oramos, ciertamente este mundo nos atrae y nos desconecta de Dios. Ujú. Eso es lo que yo quería compartir. Gracias, Joel. Así es. Pues orar, orar, ábreme los ojos, Dios, ¿no? Orar para ir al texto, porque como bien dices, estudiar la Biblia es un tema de relación con una persona, que es Cristo. Sí, es más profundo, ¿no? Y requerimos del Espíritu, sin duda alguna, y de la oración. Pero si nosotros no preguntamos, no nos va a surgir el entendimiento o el contexto de muchas cosas. ¿Me explico? Entonces requerimos orar y abordar el texto y fijarnos en él y observar. Y que en oración Dios nos lleve a profundizar más, pero sí dependemos plenamente de la oración. Y tener cuidado de no espiritualizar, ¿verdad?
de leer la Biblia y yo me siento muy contento, ¿verdad? Y muy espiritual, pero no aprendí nada y no sé nada. Es que son palabras muy bonitas, ¿no? Debemos tomar el texto con mucha seriedad porque es la palabra de Dios y debemos profundizar en ella hasta donde el Espíritu pues nos dé esa capacidad. Pero entre más preguntas, más herramientas le damos al Espíritu para que nos la resuelva, ¿no? Mm, Vamos a más escrituras, vamos a más referencias, vamos a más, ¿no? Y más queremos saber de ella. Y entonces dejamos que el Espíritu trabaje a través de su palabra. Cuando las escrituras dicen en Efesios 5, 15, 18, no os embriaguéis pues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? Colosenses 3:16 nos lo muestra, ¿no? Y que siempre se me va esta Colosenses 3:16, que dice, ¿quién puede leer Colosenses 3:16, por favor? Leerla y en voz alta, ¿verdad? Con micrófono. Yo, Sí. Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Así es, muchas gracias. Cuando en Efesios 5:18 dice, estad llenos del Espíritu Santo, canten himnos, alabanzas, nos dice Colosenses, pues llenos de la palabra de Cristo, llenos de la palabra de Dios, entonces van a alabar, van a cantar salmos. Estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios. Llenos de la palabra de Dios es sinónimo de estar llenos del Espíritu Santo. Obvio, en comunión con Dios. No se supone de que uno sepa puras escrituras y ya soy lleno del Espíritu Santo. No, eso es algo académico, sino que en esa relación con ese texto divino y en ese conocer de Cristo, pues uno esté llenándose de la palabra de Dios para que cuando nos ocurra algo en la vida, no se nos salga lo primero que se nos ocurre, sino que se nos salga palabra de Dios, ¿verdad? Para que cuando alguien se cruce en el camino, no se nos salga una palabrota, sino se nos salga bendición, porque estamos llenos de la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias. El siguiente es esa marca, ¿verdad? La Highway Y9S. Es el modelo completo del celular, ¿no? Adelante. Sí, sí. Hola, hola Oscar, buenas noches. ¿Qué tal, mi hermano? Perdóname, no te reconocí. Sí, bueno, algo hice mal que no está ahí mi nombre. Bueno, primero agradecerte, realmente es padrísimo poder escuchar y aprender de la Biblia, ¿no? Y el entusiasmo que tienes para enseñar, pues indudablemente contagia. Algo que a mí, me ha ayudado mucho, primero es entender que somos aprendices y nunca dejaremos de ser aprendices, ¿no? Entonces, cuando me enviaste la invitación para poder escuchar la clase, pues me animé muchísimo, ¿no? Es increíble poder estar escuchando y aprendiendo. Y una de esas cosas que a mí me ha ayudado mucho es el ejercicio de releer los textos, leer y volver a leer y leer otra vez y subrayar y marcar y buscar referencias y volver a leer el mismo texto las veces que sea necesario. Y eso muchas veces me ha ayudado. A veces hay textos que pareciera que tienen temas que brincan uno de otro, como que no tienen relación, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, en Corintios, que ahorita estoy estudiando Corintios, que, por ejemplo, el capítulo 10, de repente habla así como temas que parecieran no tener relación, pero están metidos ahí en el capítulo 10. Y el ejercicio de estar releyendo el texto constantemente me ha ayudado a ir entendiendo esa relación que tiene cada tema que está ahí en ese texto, ¿no? Me ha ayudado, alguna vez lo enseñaste, el subrayar con color,
para ir entendiendo más. Y a mí me ha pasado, o me había pasado, que me había costado mucho trabajo entender Corintios. Y ahorita me he detenido bastante, capítulo por capítulo, ¿no? Entendiendo. Y ahora puedo yo compartir que de lo que se trata Corintios es de esa batalla que tuvo Pablo para que la gente pudiera entender espiritualmente la palabra de Dios. Y ahora lo puedo entender más, pero me ha costado ese asunto de estar releyendo, y además en diferentes versiones también, y ha sido muy bueno, ¿no? Entonces, es increíble que estemos estudiando la Biblia de esta manera, y yo quiero animar a todos los hermanos, ¿no? A que le echen muchas ganas y van a sorprenderse, porque finalmente es eso lo que Dios busca a través del estudio de la Biblia, que nos sorprendamos con lo que leemos, ¿no? Que seamos descubridores de su palabra. Nada más, Oscar. Gracias. No, gracias, mi hermano, y saludos a tu esposa, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Lo vamos a ver, creo que la próxima semana, en esas estrategias de lectura, lo que bien dices, ¿no? Es leer, leer, leer. Y eso es observar. Observar es leer, leer, leer y preguntarle al texto y descubre. Entonces ya empiezas a saber de qué trata, qué dice el texto, ¿no? Como bien lo compartes. Entonces, muchas gracias, mi hermano. Vamos a pedirle a Carito, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Un gusto aprender juntos y qué emoción pensar que somos una comunidad de estudiantes, una comunidad de estudiantes del texto divino. O sea, que lo más hermoso es entender, bueno, ahorita que estoy estudiando literatura, resulta que cuando tú vas a buscar un libro, lo más importante no es que te vayas por el título, sino que te vayas por el autor, ¿no? ¿No? Cheques, ¿no? El autor. Y nosotros estamos con el autor con mayúscula, ¿no? Entonces, pensar que estamos por eso con el libro de libros, o sea, pensar en este autor, no solamente pensando como, bueno, lo escribió, sí, y bien decían, es un diálogo. O sea, el estudio bíblico, yo creo que es algo que a mí me ha revolucionado, es un diálogo. ¿Qué significa? Yo hablo con Dios a través de la oración, como lo hemos aprendido, y Él me habla a través de su palabra. Entonces, lo más importante del estudio bíblico es que nos encontramos con el autor. Eso es lo más importante. Con Dios mismo. Dios mismo, podemos hablar con Él. Y no podemos imaginar qué nos diría. Él nos dice con su palabra, objetivamente. Entonces, ¿quieres oír su voz? Lee en voz alta y vas a oír su voz, ¿no? Lee en voz alta la Biblia. Y en ese sentido, estoy muy emocionada de lo que va a hacer este taller en nuestras vidas, porque nos va transformando. Y este taller, lo más importante es que cada uno de nosotros vayamos al texto. O sea, cada uno de nosotros al final del taller vamos a poder compartir, mira lo que a mí me pasó, mira a mí lo que me transformó, mira a mí lo que me tocó, a cada uno, porque la escritura pasará por cada uno de nosotros, ¿no? Y nos encontraremos con el autor, ¿no? Y a veces nos detendremos en el texto, me ha pasado, me detengo y me inclino a orar, o sea, a orar y pedir perdón por algo, agradecer por algo, asombrarme simplemente, contemplar su maravilla, ¿no? Como dice, o sea, la oración está en el inicio, en medio y al final, o sea, o todo el tiempo en el que uno, porque estás hablando con uno, quieres decir, esto que me estás enseñando, esto que me acabas de decir, te quiero decir esto, hay un diálogo, ¿no? Y se va quedando esas conversaciones muy íntimas con Dios. Imagínate, por años estudiando la Biblia de esta forma, pues son conversaciones que si están en tus, plasmadas en tu libreta, vas a ellas y dices, wow, ¿cómo me sentía? ¿Qué pasaba? Y cómo Dios me transformó el pensamiento. Pensaba de esta forma y después pensaba de esta otra forma. Y eso es muy hermoso, ¿no? No hay que olvidar que las herramientas que estamos aprendiendo
son para mayor comprensión. Es para eso, para mayor comprensión del texto, porque quiero comprender con quién estoy hablando, ¿no? Con el autor. Quiero comprender esta doble autoría, uno de Dios y la otra, pues el autor humano, ¿verdad? Por eso Dios decidió, y lo vamos a ver, diferentes estilos literarios, diferentes formatos, decidió hablarnos así, y eso es hermoso. ¿Y qué cosa? Que el Salmo 119, pues es una oración. A partir del verso 4, ya dice tú, ¿no? Tú, tarararán. A partir de todos los demás versículos es precisamente una oración del salmista pidiéndole comprensión por la escritura. Eso está muy hermoso, ¿no? O sea, se relaciona de esta forma. Entonces, el Salmo 19 nos estará acompañando de esta forma. Entonces, sí, yo muchos años no oré cuando leía la Biblia. Qué arrogancia, ¿no? Qué cosa. Hasta que dije, perdóname, Señor, ayúdame a no malinterpretar tu escritura, a no caer en el error, perdóname por, ¿no? Por no querer conocerte, ¿no? Entonces la oración sí tiene que ver con este diálogo y estoy emocionada de pensar en ello, queridos hermanos, que podemos aprender juntos y que nos va transformando este estudio, ¿no? Entonces, les mando un abrazo y hagamos la tarea de verdad, en ese sentido, es padrísimo porque es como la comida, nadie puede comer por uno. Yo pienso en las mamás que tristemente tienen una hija con anorexia, se está muriendo la persona y quisieran comer, pero no pueden comer por ella, pueden hacer todo por ella, pero no pueden comer por ella. Ella tiene que comer o muere. Pasa lo mismo. Espiritualmente no podemos hacer que nadie vaya al texto, ¿no? Tiene que pasar. Por eso es un encuentro personal. Y eso es lo emocionante. Sí, imagínense, ¿no? Todos los que estamos aquí yendo al texto este año, estos meses, Primera de Juan, vamos a ir todos juntos. Bueno, por lo menos ahorita esta tarea que nos dejaron. Qué padre, ¿no? Qué emocionante lo que Dios nos va a revelar. Les mando un abrazo. Muy bien. Muchas gracias y concluimos con Aranzazú. Muchas gracias, buenas noches una vez más. Me uno a muchas cuestiones, ¿no? Primera, agradecerle a Dios, porque esta fue su decisión, ¿no? Tanto que se hiciera el curso, el poner el expositor, como el que los que estamos aquí reunidos y me llena de gozo, me uno mucho con lo que decía Carito. Ya anhelamos mucho ser transformados a través del curso y amar más las escrituras y deleitarnos más y gozarnos en ellas, en ese estudio cada día, ¿no? Y solo quiero mencionar dos escrituras de las que tú mencionaste que quedaron muy marcadas en este momento, ¿no? Para mí, Jeremías 15:16, tus palabras fueron halladas y las comí. Tus palabras fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahvé, Dios de los ejércitos. Y quiero nada más terminar con la que pusiste al final, Salmo 119, creo que mencionaste que era el versículo 18, Sí. no. Ok, para ponerlo yo también ahorita. Y me impacta mucho, me corta ver la humildad del salmista, ¿no? Humildad para pedir, humildad para rogar y humildad para valorar la ley de Dios. Le llama maravillosa tu ley. Cuando en el mundo entendemos la ley como opresión, como algo que nos coarta, ¿no? La palabra de Dios, la ley de Dios es buena, perfecta, santa, porque es de Él. Y gracias también porque Jesucristo es el único que la puede cumplir, pero es impactante, me impactó mucho releer en conjunto este versículo. Gracias porque estamos muy emocionados por continuar en el curso. Mil gracias. Gracias, Aranzazú. Y bueno, mis queridos hermanos, concluimos y hagan sus ejercicios porque realmente eso es lo que los va a transformar, ¿verdad? Lo que los va a transformar es estar en contacto y hacerles preguntas al texto y es maravilloso, ¿verdad?
Gracias, Aranzazú, gracias a cada uno de ustedes, gracias a los que han escrito en el chat, que en otra estaremos haciendo más lectura en la siguiente sesión. Que el Espíritu Santo les haga caminar cerca de su palabra, y concluimos con una oración. Nada más quiero encontrar cómo se apaga aquí la... Ah, ya.